El mayor escándalo en la historia del mercado de vehículos recreativos acaba de salir a la luz y los propietarios están furiosos. Durante años, los clientes creyeron que estaban comprando artesanía de primera calidad, solo para descubrir defectos ocultos sellados dentro de sus paredes. Informes filtrados revelan lo que los inspectores pasaron por alto: soldaduras débiles, fugas de gas y etiquetas de inspección que nunca debieron aprobarse. El problema va más allá de un modelo o una retirada. Es un sistema basado en el silencio y la velocidad. Y a medida que surgen nuevas pruebas, los propietarios se dan cuenta de que el riesgo no empezó en la carretera, sino en la fábrica. Pero lo que los investigadores descubrieron a continuación explica por qué las retiradas fueron solo el principio y por qué su VIN podría ya estar en la lista. Créanme, esto es mucho peor de lo que imaginan. Cartas de retiro y pánico. Todo empezó discretamente, con una carta que la mayoría de los propietarios esperaban no recibir jamás. Dentro de un sobre blanco sencillo se encontraba un aviso de los reguladores federales advirtiendo a los propietarios de Thor Motor Coach sobre un defecto crítico en el escudo térmico de propano. El retiro del mercado se aplicaba a autocares con un precio superior a $130,000, vehículos que la gente creía seguros para viajes de larga distancia. El aviso explicaba que, en ciertas condiciones, el calor del escape podía deformar el escudo protector, derretir el cableado cercano y provocar un incendio. De la noche a la mañana, lo que antes era una casa rodante de ensueño se convirtió en un problema sobre ruedas. Los concesionarios comenzaron a recibir llamadas de propietarios nerviosos, indecisos sobre si conducir o estacionar sus unidades permanentemente. El impacto financiero llegó rápidamente. Las aseguradoras marcaron discretamente los VIN afectados como de alto riesgo, aumentando las primas o congelando la cobertura hasta que se completara la reparación del retiro. Algunos prestamistas incluso suspendieron las ofertas de refinanciamiento, etiquetando estos vehículos como riesgo mecánico pendiente. Para muchos jubilados, esa simple frase les costó miles de dólares en valor de reventa. Un vehículo comprado como refugio para evitar un alquiler alto se volvió repentinamente imposible de vender sin un comprobante de reparación. Y lo que es peor, las piezas de repuesto ya estaban agotadas. Ese retraso empujó a los investigadores a mirar más a fondo, y lo que encontraron demostró que el problema no era aislado. Prueba de negligencia en el diseño. Los primeros recibos contaban una historia que los folletos jamás revelarían. Los informes de inspección revelaron que Thor había reutilizado números de pieza idénticos del protector térmico en varios modelos, incluso después de que las retiradas anteriores incluyeran esos mismos números. Los registros de fabricación mostraban memorandos internos que calificaban el defecto de riesgo estadísticamente bajo, lo que significaba que la producción continuó a pesar de la clara evidencia de fallo. Los técnicos confirmaron posteriormente que la aleación metálica utilizada era más delgada de lo exigido por las normas de seguridad, lo que supuso un ahorro de tan solo $43 por unidad. Ese pequeño ahorro se convirtió en millones en exposición, cuando cientos de autocares compartieron el mismo componente. Los propietarios sintieron las consecuencias de inmediato. Las subastas ajustaron los precios a la baja, recortando un promedio de $12,000 de los planos afectados. Los concesionarios lo describieron como matemática de depreciación, pero para las familias que vieron desplomarse su inversión, fue como una traición. Cada nuevo aviso de retirada confirmaba lo que muchos ya sospechaban: los mismos atajos año tras año. Cuando se solucionaba un problema, surgía otro en las mismas líneas de montaje. El próximo retiro del mercado expondría algo aún peor. Las características diseñadas para la comodidad ahora estaban atrapando a la gente en su interior. Si crees que los dueños merecen la verdad, dale a me gusta ahora mismo y deja un comentario con tu modelo. Veamos a cuántos nos convencieron de la misma historia: la plancha que bloquea el escape. Al principio parecía inofensivo, un soporte de rejilla exterior opcional, promocionado como una mejora para el estilo de vida. Pero los inspectores de seguridad descubrieron que esos accesorios bloqueaban las ventanas de salida de emergencia en varios diseños populares de Thor. Durante un simulacro de evacuación, los evaluadores descubrieron que la ventana no podía abrirse más de 7 centímetros antes de chocar con el soporte de la rejilla. En un incendio real, eso significaba segundos perdidos, o incluso vidas. El diseño había pasado la revisión interna solo porque el accesorio figuraba como instalado por el concesionario, a pesar de que aparecía en las fotos de marketing de fábrica.
Cuando los reguladores presionaron para obtener respuestas, Thor argumentó que los accesorios eran opcionales, desviando la responsabilidad a los concesionarios que habían seguido las instrucciones corporativas al pie de la letra. Para los propietarios, esa laguna legal convirtió la comodidad en un gasto. Las aseguradoras comenzaron a denegar reclamaciones relacionadas con sistemas de salida modificados, alegando una instalación incorrecta. El presupuesto promedio de reparación o reconfiguración era de $1,600 por ventana. Los compradores que creían estar adquiriendo equipos con certificación de seguridad ahora se enfrentaban a facturas para retirarlos. Lo que se había vendido como ocio ahora parecía responsabilidad. Los investigadores querían saber cómo estos descuidos habían logrado eludir tantos controles, y la pista conducía directamente a la propia fábrica. Dentro de la línea. Tras el pulido de la sala de exhibición, se escondía una realidad distinta. En Elkhart, Indiana, las fábricas bullían con objetivos de producción que pocos podían alcanzar de forma realista. Los trabajadores describían turnos de 12 horas, supervisores rotativos, y una cultura donde detener la línea se castigaba, no se elogiaba. La capacitación duraba, en promedio, menos de una semana. La mayoría de los nuevos empleados aprendían copiando a quien estuviera a su lado. Un ensamblador admitió que a veces se llenaban las etiquetas de inspección después de que el autobús ya hubiera salido de la plataforma, solo para mantener los números según lo previsto. Los ingenieros de seguridad detectaron estas prácticas en auditorías internas, pero la gerencia las calificó como una variación aceptable. La matemática era simple. Cada hora ahorrada en la línea significaba aproximadamente 2 unidades adicionales enviadas al día, suficiente para impresionar a los inversores, incluso si la calidad bajaba. Cuando la producción equivale a bonificaciones, los defectos se convierten en ruido de fondo. El resultado era predecible. Pequeños atajos se multiplicaron en riesgo sistémico. La misma presión que generó ganancias récord también provocó la siguiente retirada de productos antes de que se reparara la última. Y a medida que avanzamos, esa presión no solo afecta a los trabajadores, también determina qué parte del valor de su autocar sobrevive a la siguiente inspección. Incendios de reacción en cadena. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar los restos de varias unidades de Thor Motor Coach quemadas, encontraron el mismo patrón revelador: chasis carbonizados, líneas de propano rotas y soportes derretidos colgando como papel de aluminio. El origen del problema se remontaba a un delgado soporte de propano de acero estampado, rediseñado durante una iniciativa de ahorro. Cada soporte le ahorraba a la fábrica $18 por unidad. En teoría, parecía eficiente. En la práctica, provocaba pérdidas totales superiores a $150,000 por vehículo. El metal se flexionaba con la vibración normal de la carretera, causando microfisuras que se ensanchaban con cada viaje. Finalmente, el calor del escape ablandó la línea hasta que se partió. Informes federales confirmaron al menos una docena de incendios similares, todos de la misma familia. Peor aún, las especificaciones de soldadura eran idénticas en las hojas de producción más recientes, lo que significa que la falla había sobrevivido discretamente a los modelos actuales. Los ingenieros advirtieron a la gerencia que soportes más gruesos o soportes de aislamiento podrían detener las fallas. Pero ese cambio requeriría un nuevo ciclo de certificación y retrasaría los envíos. La gerencia optó por la velocidad. Para los propietarios que financiaron sus plataformas a lo largo de 15 años, ese atajo no era eficiencia, sino robo disfrazado de productividad. Y mientras esos soportes ardían, otra debilidad esperaba justo al lado, oculta debajo del chasis, donde pocos propietarios miran: el tanque que podría caer. El tanque de propano en sí no era el único problema, sino la estructura que lo sostenía. Los equipos de inspección descubrieron que los tubos de soporte estaban soldados demasiado cortos, dejando un espacio de media pulgada donde la vibración podía agrietar la costura. Con el tiempo, las soldaduras se estiraron y se fatigaron, a veces desprendiéndose por completo. En un caso documentado, el tanque se cayó varios centímetros mientras conducía, rasgando la línea de gas y raspando el asfalto antes de que llegaran los equipos de emergencia. Los talleres estimaron un promedio de $4,200 para reemplazar los soportes y volver a asegurar el sistema. Los propietarios que esperaban la cobertura de la garantía se encontraron con otra sorpresa. Muchos tanques fueron instalados por subcontratistas, lo que permitió a Thor clasificarlos como componentes externos y denegar reclamaciones inmediatas. Los concesionarios
redujeron discretamente el valor de intercambio, hasta en un 10%, para las unidades con reparaciones de soldadura. Los propietarios aprovecharon los atajos de fábrica para la reventa. A pesar de las afirmaciones de construcciones mejoradas, las facturas demostraron que los materiales eran idénticos, convirtiendo la negligencia de un defecto de diseño en un modelo de negocio. Esos fallos mecánicos ya habrían sido bastante graves, pero el siguiente descubrimiento convirtió cada retirada en una posible tragedia, a la espera de una prueba que nunca llegó. Falla de la prueba de salida. Las imágenes de seguridad de un centro de pruebas independiente mostraron lo que más temían los propietarios. Un incendio simulado dentro de una unidad Thor de último modelo llenó la cabina de humo en menos de 30 segundos. Cuando los evaluadores intentaron escapar, la ventana de emergencia se atascó contra el marco, atascada por accesorios exteriores instalados demasiado cerca de la bisagra. Con el calor, los sellos de plástico se deformaron, bloqueando la ventana. La evacuación completa tardó casi 2 minutos, 4 veces más de lo que permiten las normas federales. Los investigadores de seguros que revisaron la grabación concluyeron que condiciones similares en el campo podrían ser fatales. En cuestión de semanas, las aseguradoras comenzaron a añadir recargos por salida restringida a ciertos rangos de VIN, lo que incrementó las primas anuales en cientos de dólares. Los correos electrónicos internos revelaron que los ingenieros advirtieron sobre salidas bloqueadas, pero la gerencia aprobó diseños para la comodidad al aire libre. Los atractivos se convirtieron en trampas mortales, convirtiendo la comodidad en miedo, medido no en lujo, sino en segundos perdidos y el aumento de los costos de los seguros. Y mientras los propietarios esperaban respuestas, comenzaron a inundar todas las líneas telefónicas de ayuda que pudieron encontrar, pero sus llamadas rara vez llegaban a alguien que pudiera ayudar. Voces ignoradas. Para cuando aparecieron las primeras demandas colectivas, las listas de quejas ya ascendían a cientos. La Oficina de Buenas Prácticas Comerciales, Better Business Bureau, documentó una oleada de reclamaciones sin resolver que citaban fugas, fallos de cableado y fatiga estructural. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA, registró docenas de informes de seguimiento, pero la mayoría terminaba con la misma nota: respuesta del fabricante pendiente. En la división de servicio de Thor, las aprobaciones de garantía se ralentizaron al máximo. La escasez de personal y los protocolos de revisión corporativos convirtieron reparaciones sencillas en esperas de meses. Muchos propietarios, desesperados por volver a la carretera, pagaron de su bolsillo con un promedio de casi $6,000 en reparaciones no autorizadas. Los propietarios buscaron reparaciones independientes, anulando las garantías. Las quejas se desvanecieron en la burocracia y pocos obtuvieron reembolsos. La traición reemplazó a la confianza mientras los foros repetían una frase: «Pagamos por calidad, ellos nos vendieron velocidad». El sueño de la RV se había convertido en una carga judicial, y a medida que esas voces se hacían más fuertes, las consecuencias se extendieron más allá de los propietarios e inspectores. Estaba a punto de afectar a los propios concesionarios. Presión del plano de planta. Los concesionarios de todo el país ya estaban al límite de sus posibilidades antes de que comenzaran los retiros, pero a medida que aumentaban las listas de defectos, también lo hacía la soga financiera. Cada RV en un lote se financiaba mediante un sistema llamado préstamo de plano de planta, una línea de crédito renovada cada 30 días. Cada unidad no vendida conllevaba intereses, seguro y costos de almacenamiento. Cuando el inventario retirado de Thor se acumuló, esos costos se volvieron abrumadores. Algunos concesionarios se encontraron pagando miles de dólares al mes solo para mantener un inventario inseguro que no podían vender legalmente. Memorandos internos revelaron al menos una docena de lotes donde los gerentes tenían instrucciones de mantener los lotes llenos, incluso cuando los vehículos estaban en estado de suspensión de ventas. Todo era cuestión de apariencia. Los lotes vacíos indicaban debilidad. Los concesionarios rebajaron drásticamente los precios para sobrevivir. Un concesionario de Florida rebajó $25,000 de un autocar retirado del mercado para evitar intereses. Los compradores vieron gangas, no defectos ocultos. Cada venta rápida ahorraba dinero ahora, pero corría el riesgo de pérdidas millonarias más adelante. A medida que los Mitsubishi concesionarios se llenaban de vehículos con descuento, el mercado de segunda mano comenzó a desplomarse por su propio peso, arrastrando incluso a los propietarios más precavidos. Espiral de descuento. A mediados de año,
Las estadísticas de reventa revelaban una historia brutal. El valor de los RV usados había caído casi un 40% en tan solo 6 meses. Las unidades Thor fueron las más afectadas, con algunos modelos perdiendo entre 12 y 15 mil dólares en valor contable, incluso antes de que comenzara la temporada de verano. Era imposible ignorar las cifras. Una autocaravana comprada a 120 mil dólares a finales de 2024 ahora podía alcanzar apenas 70 mil dólares en el intercambio. Para muchos jubilados, esa caída borró por completo sus ahorros. Algunos concesionarios dejaron de aceptar vehículos usados a cambio, temiendo no recuperar nunca el margen. Las subastas se desbordaron a medida que los propietarios se deshacían de sus vehículos antes de las nuevas retiradas. Los bancos restringieron los préstamos, rechazando los VIN más antiguos. Incluso los modelos más seguros perdieron valor. La confianza se desplomó, convirtiendo a los RVs en activos en dificultades y marcando el duro ajuste financiero de la industria. Y mientras las cifras se desplomaban, se formó otro cuello de botella que hizo que cada dólar de propiedad fuera aún más doloroso: la escasez nacional de repuestos. Esperando piezas. Los propietarios que lograron presentar reclamaciones de garantía exitosas se dieron cuenta rápidamente de que la aprobación no significaba nada sin componentes. En toda la cadena de suministro de Thor, las piezas de reparación críticas figuraban como en desarrollo o en espera de asignación del proveedor. Los centros de servicio se quedaron sin soportes certificados, arneses de cableado y tanques de repuesto en cuestión de semanas. Los talleres comenzaron a canibalizar el nuevo inventario para terminar reparaciones antiguas, creando un bucle de autocares a medio reparar que circulaban por el sistema. Los tiempos de espera promedio superaban los 3 meses, dejando a miles de familias sin poder viajar ni vender. Los retrasos les cuestan caro a los propietarios, alrededor de $130 diariamente para vivienda mientras las reparaciones se estancaban. La aseguradora lo calificó de pérdida de conveniencia. Los concesionarios se llenaron de vehículos inactivos y los reguladores empezaron a contar los días entre las retiradas y las reparaciones, preparándose para las audiencias de rendición de cuentas. Estas audiencias pronto llegarían a Washington, poniendo a los ejecutivos en el punto de mira y convirtiendo un escándalo de fabricación en un titular nacional. Si esto te abrió los ojos, asegúrate de suscribirte. La próxima investigación se publicará pronto y podría ahorrarte miles de dólares antes de que llegue la próxima ola de retiradas. ¡Mantente alerta! Washington despierta. En la sesión de otoño, el problema que comenzó en los concesionarios llegó a las cámaras del Congreso. Legisladores de Indiana, Michigan y Florida presionaron para obtener el testimonio de los ejecutivos de Thor Motor Coach, después de que los reguladores documentaran defectos recurrentes en múltiples ciclos de retiradas. Las audiencias revelaron años de auditorías de seguridad aplazadas y brechas de comunicación entre los proveedores y el ensamblaje final. Cuando se publicó un memorando interno que describía la tolerancia al riesgo aceptable para la exposición a la garantía, el tono pasó de técnico a moral. Los inversores reaccionaron al instante. El precio de las acciones de Thor cayó un 18% en las 48 horas posteriores a la primera audiencia. Las consecuencias afectaron a todos los constructores. Los proveedores temían perder contratos, y los pequeños fabricantes se apresuraron a demostrar su cumplimiento. Las leyes propuestas exigen auditorías externas e informes de retiradas de productos en tiempo real, lo que aumenta los precios pero mejora la seguridad. Las fábricas de Indiana se preparan ahora para inspecciones y escrutinios federales sin precedentes. Y con los legisladores a la vuelta de la esquina, el próximo reto de la industria no era eludir la culpa, sino reconstruir la confianza desde cero. Poder de parada de barco. La primera señal de verdadera responsabilidad no provino de las fábricas, sino de Washington. Los legisladores propusieron una nueva autoridad que permitiera a los reguladores emitir órdenes de suspensión inmediata de envíos ante la aparición de un defecto de seguridad. En pocas palabras, esto significaba que la producción podía congelarse en cuanto apareciera una falla crítica, sin necesidad de esperar a que se retiraran del mercado productos voluntariamente. Según la norma propuesta, cualquier fabricante que fuera sorprendido enviando defectos conocidos podría enfrentarse a multas diarias superiores a $100,000. Para los compradores, esto significaba tranquilidad. El siguiente autobús que saliera de la línea de montaje debía cumplir con estándares de seguridad verificados, no solo con promesas de marketing.
Cada medida de seguridad añade un coste, entre $1,000 y $2,000 por unidad. Los fabricantes más pequeños pueden tener dificultades, pero tras millones perdidos en retiradas, pagar más ahora es mejor que arriesgarlo todo más adelante. La rendición de cuentas por fin cobra fuerza, convirtiendo la seguridad en un verdadero seguro. Pero las leyes por sí solas no generan confianza. Para reparar las grietas que causaron este desastre, las propias fábricas tuvieron que reinventar la construcción de una RV, una soldadura a la vez. Fábricas reconectadas. En todo Indiana, las plantas de fabricación que antes resonaban con taladros neumáticos comenzaron a vibrar con precisión robótica. Thor Motor Coach y sus proveedores implementaron soldadores automatizados capaces de rastrear el par y la presión en tiempo real. Sensores digitales registraban la resistencia de cada fijación, almacenando los datos en un registro de auditoría permanente, accesible para los reguladores. Lo que antes dependía del juicio humano, ahora dependía de las matemáticas y la verificación. El aumento de costo promedió $1,900 por autocaravana, pero los primeros resultados mostraron una reducción de $12,000 en la posible exposición a retiradas de productos por unidad. La eficiencia finalmente se había encontrado con la integridad. Los trabajadores finalmente vieron el cambio. La capacitación certificada reemplazó las conjeturas, y los inspectores pudieron detener la producción por seguridad. Pero la tecnología solo ayuda si los compradores verifican las pruebas. Los registros digitales no sirven de nada a menos que los consumidores los soliciten. La transparencia debe ser recíproca. Ahí es donde entras tú, porque la siguiente capa de protección no comienza en Washington ni en Elkhart, sino en tu casa. Su lista de verificación de BIN. Proteger su bolsillo ahora significa verificar lo que dice el vendedor. Antes de firmar cualquier contrato, busque su número de identificación vehicular, NVI, y compárelo con la base de datos federal de retiros. Toma menos de 5 minutos en línea y puede revelar defectos ocultos que los concesionarios podrían no mencionar. Comience con los sistemas de propano. Busque soportes oxidados o doblados y asegúrese de que las líneas de gas no rocen con los bordes metálicos. Luego, pruebe cada deslizable para comprobar su correcto funcionamiento y escuche si hay rechinamientos o movimientos irregulares. Inspeccione las ventanas de emergencia para confirmar que se abran completamente y que ningún accesorio exterior las bloquee. Documente todo: fotos, correos electrónicos y promesas. Si un concesionario no es transparente, aléjese. Una vez que se vaya, la influencia se desvanece. Un registro detallado protege el valor de reventa, asegura las reclamaciones de garantía y puede ahorrarle miles de dólares cuando aparezcan defectos ocultos más adelante. La prueba es protección. Pero incluso con toda esa preparación, un principio aún define si esta industria se reconstruye o repite los mismos errores. La nueva regla de tránsito. El camino abierto siempre ha simbolizado libertad, pero ahora la libertad depende de la vigilancia. Tras años de retiradas de productos, demandas y promesas incumplidas, los compradores más inteligentes han aprendido que todo contrato es una negociación de confianza. Esperar 30 días antes de comprar, verificar 2 veces antes de firmar y nunca confiar únicamente en un folleto ya no son hábitos de cautela, son una armadura financiera. Cuando verificas en lugar de asumir, controlas el riesgo. Cada número de retirada que revisas, cada documento que guardas, convierte la incertidumbre en confianza. La reforma finalmente es real. La supervisión es más estricta. Las fábricas se modernizan y los compradores exigen pruebas. La verdadera recuperación comienza con la honestidad, que ahora es el precio de entrada. Observe, pregunte y verifique, porque el cambio de precios de 2025 se acerca rápidamente y la concienciación ahorra dinero. La historia no termina aquí. Evoluciona con cada venta, cada retirada de productos y cada propietario que decide que la confianza debe ganarse. Esta investigación expuso lo que sucede cuando la seguridad se prioriza frente a las ganancias. Y esto es solo el comienzo. Estar informado es tu mejor defensa. Así que revisa tu BIN, documenta tus reparaciones y comparte esta historia con quienes tengan una RV. Si crees que la verdad merece seguir siendo el centro de atención, suscríbete, dale a me gusta y comenta a continuación para mantener viva esta investigación.